Hola amigos, Dios les bendiga. Qué emocionante estar otra vez con ustedes en nuestra sexta sesión de esta campaña que hemos titulado Transformados. Cada semana hemos estado hablando de un área específica donde Dios quiere intervenir y hemos visto las premisas de Dios para que sus promesas se hagan realidad. Les he explicado en cada sesión que Dios da una promesa, pero cada promesa está ligada a un condicionamiento, que es una premisa que Dios establece. Es un elemento que se requiere cumplir para que la promesa se haga realidad. Y hoy precisamente te quiero hablar de las premisas que tienen que ver con la vida financiera. Uno de los problemas que más está abordando la vida de la iglesia y que más estrés está generando en nuestros días, que tiene que ver con la realidad colombiana, la realidad venezolana, la realidad argentina, es el tema financiero. ¿Cómo vivo una vida equilibrada financieramente? ¿Cómo puedo tener salud financiera en medio de todo este entorno que uno está viviendo? Pues bien, hoy te quiero hablar de lo que Dios dice, cuáles son sus premisas y cuáles son las promesas que Él establece para que tú y yo tengamos una salud financiera. Y por eso te voy a hablar de 7 hábitos que tú y yo podemos ejercitar para que a medida que crezcamos en las otras áreas, también crezcan nuestras finanzas y disminuya nuestras ansiedades. Y el primer hábito del que quiero hablarte precisamente es: debo confiar en Dios como mi fuente y proveedor. Nuevamente, debo confiar en Dios como mi fuente y proveedor. Eso significa que la provisión que tú recibes, tu quincena, tu salario, el dinero que recibes por el pago que haces, la fuente no es el trabajo de donde lo recibes. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice el texto bíblico. Todas las cosas provienen de Él, de Dios, y existen por su poder y para su gloria. Eso lo dice Romanos 11:36. ¿Sabes qué significa eso? Que aunque te pague una empresa y recibas el salario de una empresa, no significa que la fuente de tu provisión es la empresa. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Imagina que en tu casa hay llaves para abrir el agua. Y tú vas a la llave y abres y fluye agua. Pero el peor error que puedes hacer es creer que la fuente del agua proviene de la llave. Porque no es así. El agua proviene del cielo, de la lluvia, de lo que Dios ha creado, de los lagos. Ahí es donde viene el agua. Y es producida por una cañería que llega hasta tu casa, una tubería que te permite abrirla. Y cuando la abres, la tienes en tu casa. Pero la fuente no es la llave. Porque cuando algo ocurre, puedes abrir 1000 veces la llave de tu casa y no vas a obtener agua. De la misma manera, si no es Dios el que te provee el recurso, podrás intentar tocar muchísimas puertas y no se va a abrir. Hasta que no entendamos este principio, nuestra vida financiera no va a tener libertad. Todo lo que tengo y la fuente de lo que tengo es de Dios. Ahora, Deuteronomio capítulo 8 en el versículo 18 nos dice: recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Esto es bien clave. Primero, que Dios es el dueño, o sea, Él es la fuente. Pero también de Él proviene, Él es la provisión, porque Él es el que da el poder para hacer las riquezas. Si Dios no te diera la capacidad, las habilidades, por más bueno que tú creas que seas en un área, jamás vas a producir riquezas. Así que el primer hábito es: pon a Dios como el dueño y el proveedor tuyo. De esa manera, si se te cierra una llave, el Señor puede abrir otra, porque has puesto tu confianza en Él. Ese es el primer hábito. Pero hay un segundo hábito que te va a permitir mantener la salud financiera, y es: debo mantener buenos registros. Debo mantener buenos registros. ¿Sabes cuál es un problema que presentamos la mayoría de nosotros? Es que siempre decimos: no sé a dónde se fue mi dinero. Cuando se acabó la quincena, se te acabó, dice: ¿y para dónde se me fue la plata? Me pagaron ayer y se fue, no sé en qué se me fue. Si tú eres de lo que todavía cada quincena tienes esa expresión, tienes serios problemas financieros. Y se debe eso a que no tienes registro ni de lo que entra ni de lo que sale. Necesitas tener un registro claro de cuánto ganas, cuánto debes, cuál es tu patrimonio
¿Y en qué quieres invertirle el dinero que te llega? Cuando tienes eso bien escrito, el dinero no te gobierna, sino que tú gobiernas tu dinero. Es decir, el dinero no te dice, me fui, sino que tú le dices al dinero a dónde ir. Eso es la clave para mantener buenos registros. Mira lo que dice Proverbios capítulo 27 en el versículo 23. Las riquezas no son eternas, ni el dinero dura para siempre. Las cosechas se acaban y la hierba se seca. Por eso cuida bien tus rebaños. Pastor, ¿de qué me está hablando? De rebaños. Te estoy hablando de un tema bien interesante. Salomón es el que está escribiendo Proverbios, es el rey, y le está escribiendo a su hijo que está por salir de casa. Y Salomón le dice, hijo, te estoy dando una herencia, son tus rebaños. Pero como eres príncipe, normalmente no vas a tener tú que cuidar el rebaño. Tendrás a unos pastores que te lo cuiden. Y la riqueza se medía en esa época precisamente por el número de animales que tenías. Si tenías ovejas, si tenías vacas, si tenías camellos, entre más tuvieras, mayor riqueza había. Y el papá le está diciendo, yo te estoy dando una herencia. Y si tú no estás pendiente de cómo están tus animales y cuántos animales tienes, cuando llegue el momento difícil, te quedarás sin nada. Todo el campesino sabe que cuando se le entrega a otro el cuidado de las ovejas, existen riesgos. El riesgo de que una oveja se cayó en el fango y se murió, otra se ahogó en el agua, la otra se la comió el león y cuando te das cuenta no hay ovejas porque no hay nadie cuidándolas. Así tengas a alguien contratado. Normalmente la forma más sencilla de explicar esto en nuestros días es así. La persona pone un negocio, comienza a irle bien y a los pocos meses de que comienza a irle bien, contrata a otro. Y como ya contrató a otro, simple y sencillamente dice, bueno, hoy no tengo que madrugar porque ya hay otro allá. Así que yo voy a tener un descanso porque yo soy el dueño. Así que como eres el dueño, llegas a trabajar a las 11. Y cuando llegas a trabajar a las 11, 12 del día, preguntas, ¿cuánto se ha vendido? Nada. Pero cuando comienzas a revisar tus inventarios, desaparecieron los inventarios. ¿Eso sabe cómo se llama? No has estado pendiente, no llevas un registro. No llevas un registro de tus cuentas. Así que cuando te toman por sorpresa las deudas que no pagaste es porque no sabes cuándo tienes que pagarlas, no tienes un registro por fechas. Tú sabes que tienes que pagar el registro de la luz, pero no sabes qué día es. Y eso es todos los meses. Tienes que pagar la tarjeta, pero ni te preocupas cuándo es el corte para ver qué día es. Cuando te llaman a decir no has pagado, ¡ay, se me olvidó! Cuando te cortan la luz, que dice, ¡ay, se me olvidó! Eso habla de una mala administración. Recapitulemos entonces. El primer hábito nos invita a colocar a Dios como el centro y la fuente de nuestros recursos. El segundo hábito nos invita entonces a llevar un registro escrito, no en la mente, de nuestros ingresos y de nuestro patrimonio y de las cosas que necesitamos invertir. Ahora veamos el tercero. El tercer hábito es, debo dar el primer 10% a Dios. Debo dar el primer 10% a Dios. De esto hablamos un poco en la primera sesión, pero quiero profundizar un poco más ahora. Dice claramente que el propósito del diezmo es que yo aprenda a colocar a Dios como el primero en mi vida. Deuteronomio 14 lo dice, el propósito del diezmo es enseñarle a poner siempre primero a Dios en sus vidas. Ese es el propósito. Así que cuando coloco a Dios primero, las cosas van a cambiar. Ahora, cuando coloco a Dios primero en mi vida cambia. Cuando coloco a Dios primero en mi familia cambia. Cuando coloco a Dios primero en mi trabajo cambia. Y cuando coloco a Dios primero en mis finanzas cambian. Colócalo a Dios primero. Proverbios 3, 9, 10 dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Esa es la premisa. Pero cuando cumples esa premisa, Dios establece una promesa. Y la promesa es, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Nuevamente, el texto está escrito en un lenguaje que usted dice, pastor, yo ni granero, ni bodega, ni vino nuevo. Pero se está refiriendo a la fuente económica de las personas en el momento en que se escribió el texto.
Lo que significaría en nuestros días: honra al Señor con tus riquezas y así tu billetera tendrá recursos, tu comida en tu alacena estará segura y tendrás lo necesario para la vida. Es lo que está diciendo este texto. Así que cuando coloco a Dios primero, voy a decirle: Dios, esto es lo que a ti te corresponde. Ahora, colocar a Dios primero significa dale a Dios antes de que pagues cualquier cuenta. Dale a Dios lo que le corresponde antes que pagues la tarjeta, el colegio, la ruta o que te compres algo. Primero, Él es primero. Si Él es primero, cuando yo lo coloco primero, Él bendecirá el resto de lo que me queda. Esa es una premisa y una promesa. Es el tercer hábito. Miremos el cuarto. El cuarto hábito dice: debo ahorrar e invertir para el futuro. Y aquí viene la primera excusa que normalmente la gente me coloca cuando estoy hablando de este punto. Pastor, en nuestro país ahorrar no se puede. Si escasamente puedo pagar mis cuentas, ¿cómo cree que voy a ahorrar? Y déjame decirte que eso ocurre porque estás viviendo por encima de tu límite. El principio dice que yo debo vivir con lo que me gano. Y si lo que me gano no me alcanza, entonces debo aprender a colocar las cosas en orden. Si primero le doy el 10% a Dios, lo segundo que debes hacer para ti es pagarte. ¿Pagarme? Sí, pagarte. Es el 10% de tu ahorro. Eso va a asegurar las emergencias, alguna cosa para el futuro. Asegura tu futuro. Pastor, ¿y para qué voy a asegurar mi futuro si Dios es el que asegura mi futuro? Pues es Dios el que te está mandando a hacerlo. La Biblia dice: mira, oh perezoso, la hormiga. ¿Y por qué nos manda a ver la hormiga? Porque dice: la hormiga trabaja primero en el verano, porque sabe que vendrá un invierno. Eso significa que hay momentos de abundancia y que hay momentos de escasez, que hay momentos donde trabajas y recibes mucho, pero también vendrán momentos donde no habrá trabajo y tendrás que vivir con lo que has acumulado. Y eso es gracia de Dios, porque Él te anticipa los tiempos. Ahora, dice claramente en Proverbios 21:20, el hombre sabio ahorra para el futuro, pero el hombre necio gasta todo lo que recibe. No te voy a preguntar en cuál de los dos bandos estás, si en el de los necios o en el de los sabios. Pero este texto es obligatoriamente antagónico. O eres de un lado o eres del otro. ¿Cómo determino la sabiduría? Ahorrando para el futuro. Si ahorras poco, tendrás. Y si ahorras mucho, también tendrás. El tema no es la cantidad, el tema es que lo hagas. Este es un hábito bien importante. Dice también Proverbios 13:11, lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Ahorra poco a poco y un día será rico. La mayoría de nosotros sigue creyendo que la única manera de ser rico es ganándose la lotería. Pero está demostrado que los que se han ganado la lotería no se enriquecen. Al contrario, pasan ganando, despilfarrando el dinero y después quedan peor que como estaban antes. Pero si ahorras poco a poco, no te dice mañana, no te dice en un mes, no te dice en 5 meses, dice poco a poco, un día serás rico. Ahora no pretendas ser rico si no ahorras. Proverbios 24:27 también dice: arregla tus negocios en la calle y realiza tus tareas en el campo y luego podrás construir tu casa. Significa que antes de ir a construir y a disfrutar, tengo que trabajar y hacer mis negocios, comenzar a ahorrar y manejar mis hábitos a fin de que mi economía sea saludable. Llevamos 4 hábitos. Veamos el número 5. Debo establecer un plan de pagos para poder salir de mis deudas. El primer problema que mencioné en el punto anterior es que el dinero no me alcanza, por eso no diezmo y por eso no ahorro. Pero luego, el segundo problema, el que plantea la gente en el tema financiero es: tengo muchas deudas, estoy muy endeudado. Y este problema es bien serio, porque cuando Dios te manda a hacer algo, así tú tengas el deseo de hacerlo, lo primero que vas a decir: Señor, no lo puedo hacer
porque tengo deudas. Si Dios te manda a trasladarte de un lugar a otro, le decir, no puedo, Señor, porque debo plata. Así que Dios está interesado en que mantengamos buenos hábitos de pago. Romanos capítulo 13, versículo 8 dice, no tengan deudas pendientes con nadie. ¿Qué es una deuda pendiente? No está que no dice, no tengas deudas. En cualquier momento las puedes necesitar. Dice, no tengas deudas pendientes. ¿Qué es una deuda pendiente? Compras algo con la tarjeta de crédito hoy y la pones a 36 meses y comienzas a pagar solamente el valor mínimo. Eso es una deuda pendiente que sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo y en cualquier momento te va a devorar. Destruye tu economía, la carcome. Por eso dice el texto, no tengas deudas pendientes. Las personas que trabajan en los bancos están interesadas en ganar poquito a poquito porque se están haciendo ricos poco a poco. ¿Con qué? Con lo poquito a poco que te van quitando con tus recursos. Si puedes pagarlo a una cuota, págalo a una cuota. ¿Pero qué dice? No. Lo mejor es pagarlo a 36. Eso significa que estás dejando deudas pendientes. También dice Proverbios 3:27, no niegues el pago de sus deudas. Es el hábito de pagar. Qué feo es encontrarse con gente que todo el tiempo está préstame, pero nunca pagan. Como te dije al principio, puedes prestar. El tema es no la dejes pendientes. Si le dijiste a alguien te pagó en 5 días, es porque sabes que en 5 días le vas a pagar. Pero normalmente decimos, te pago en 5 días, pero por dentro sabemos que no, lo más probable es que vamos a quedar mal, pero si le digo que me le voy a pagar en 10, no me lo presta. Entonces, necesitamos tener hábitos de pago saludables. Haz un plan de pago para eso. Si estás muy endeudado, dile a las personas, vamos a hacer una fila y voy primero con fulano, apenas pagué a fulano, les voy consultando y voy haciendo un plan de pago para ser libre de esa deuda. Nuestro sexto hábito entonces es, debo hacer un presupuesto de mis gastos. Normalmente las personas dicen, pastor, yo tengo un presupuesto y le digo, ¿dónde está? Me dice, aquí, me la sé de memoria. Yo pago tanto en arriendo, tanto en esto y tanto en aquello. Ese es el peor engaño. Porque no tienes anotado tu presupuesto y no lo tienes priorizado y no sabes hacia dónde va tu dinero. Cuando recibes el dinero, la quincena, el pago, no te acuerdas de lo que tienes que pagar y vas y te compras algo. Y después que te compraste algo, pues te pareció bonito. Y el primer engaño del enemigo es con la famosa letra, con la famosa palabra que comienza con la letra D, descuento. O está en promoción. Cuando usted ve algo en promoción, sale derechito para allá. ¿Lo necesitas? No, pero estaba en promoción. ¿Va a suplir una necesidad que tienes? No, pero estaba en promoción. ¿Verdad? Así que hasta que no haga un presupuesto y incluya eso en mi presupuesto, mi economía va a estar fuera de control. Necesitamos poner la economía en control. Y créame que este es uno de los aspectos más difíciles. Desde que estaba en la universidad aprendí a hacer presupuesto. Pero la realidad es que hasta hace unos 4 o 5 años atrás fue que comencé a aplicarlos en mi vida. En mi vida. En las empresas donde trabajaba siempre hacía presupuesto. Para todo hacía presupuesto, pero para mi propia vida no hacía presupuesto. Porque vivía creyendo que los tenía en la mente y cuando llegaba el día del pago se me olvidó. No, pero fue una sola cosita que se me olvidó. Mentira, me estaba autoengañando. Hasta que me senté a hacer mi propio presupuesto y a mirar la realidad de mi economía. Tú necesitas hacer lo mismo. Cuando estoy hablando de presupuesto, necesitamos hacer una claridad entre hacer registros y hacer presupuesto. Alguno cree que es lo mismo. Fíjate que no. Cuando hago un presupuesto, establezco los montos, los topes máximos, los indicadores para que yo no me pase. Hablándolo en términos sencillos, si yo estoy haciendo mi presupuesto y digo, me gano $1,000,000, cuando voy a hacer mi presupuesto, lo primero que digo, el 10% es de Dios y lo anoto. El otro 10% es para mi ahorro y lo anoto. Y entonces digo, a partir de allí, ¿cuánto voy a gastar en arriendo, en transporte, en alimentación, en salidas? Eso es mi presupuesto de gasto, porque eso es lo que va a determinar hasta dónde puedo gastar.
Cuando estoy haciendo el registro, simplemente voy anotando lo que gasté para que luego pueda compararlo. Planeé esto y gasté esto, y ahí pueda hacer los ajustes respectivos. Por eso se necesitan hacer las dos cosas: un presupuesto y un registro de los gastos. Los planes cuidadosos tienen éxito, dice Proverbios 21:5, y los que se hacen de afán llevan al fracaso. Hacer un presupuesto en la mente te va a llevar al fracaso, pero cuando te sientes a hacerlo cuidadosamente, vas a tener éxito en lo que emprendas. Ahora, recuerda lo siguiente: los necios gastan todo lo que consiguen, todo se lo gastan, pero los sabios presupuestan. La próxima vez, pregúntate, ¿este dinero extra es para gastar o puedo aplazar el beneficio y ponerlo en una cuenta de ahorros? Es un buen ejercicio mental. Quiero cerrar entonces con nuestro último hábito financiero, y todos estos van en orden. Quisiera que los repitamos. El primer hábito tiene que ver con poner a Dios como la fuente y la provisión. El segundo hábito tiene que ver con llevar un registro de las cosas que estás haciendo. Coloca a Dios en primer lugar, dale a Dios el diezmo, el primer 10%, pero luego de eso, enfócate en ahorrar e invertir para el futuro. Ese sería nuestro cuarto hábito. Nuestro quinto hábito es establecer un plan de pagos para poder salir de las deudas. Y el sexto hábito, hacer un presupuesto de tus gastos cada mes. Y aquí va el último. El último me encanta. El último es: disfruta lo que tienes. Cada mañana, cuando llevo a mi hijo a la ruta, le repito este principio una y otra vez. Le digo: hijo, sé feliz. Y él me dice: ya sé. Yo le digo: por eso te lo repito, porque ya sabes. ¿Sabes cómo eres feliz? Disfruta lo que tienes y no te amargues por lo que no tienes. El mundo competitivo en el que vivimos nos hace creer que somos mejores, en tanto que añoremos tener lo que otro tiene. Así que dice Primera de Timoteo 6:6, la piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Y la palabra de la que quiero hablarte es contentamiento. Sé feliz con lo que Dios te da. Está alegre con lo que Dios te da. Hay momentos en la vida donde puedes usar buena ropa, ropa de marca. Sé feliz. Hay momentos en la vida donde no podrás usar ropa de marca. Sé feliz. Sé feliz. El apóstol Pablo decía: he aprendido a vivir en lo mucho y he aprendido a vivir en lo poco. Dice Eclesiastés 6:9, es mejor ser feliz con lo que se tiene que querer siempre tener más y más. El deseo de querer tener más y más y más te desubica y comienza a decir: puedo comprarlo con la tarjeta, sí puedo, un tarjetazo, un tarjetazo, un tarjetazo. Y cuando te das cuenta, estás gastando más de lo que ganas. Así que dice Hebreos 13:5, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Piensa en algo que te está generando una frustración y está ligado normalmente a algo que no tienes. Yo quisiera tener aquello. Y se aplica a todas las áreas. Se aplica al área del dinero, pero también se aplica a las emociones. No, yo tengo un esposo así, 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 pero yo quisiera como aquel. Y la otra, que tiene el esposo como aquel, dice: no, yo quisiera tener un esposo como este. Porque no hay contentamiento. Y el contentamiento, la falta de contentamiento viene de compararse, comparar lo que el otro tiene y lo que yo tengo. Alégrate con lo que tienes. Mateo 6:31 dice: no se preocupen, su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará lo que necesiten. ¿Cómo me encantaría que comiences a aplicar uno a uno estos principios de sanidad financiera? Y te va a tomar tiempo, como me tomó a mí hacerlo. Pero después viene el beneficio y la retribución de haber logrado lo que nos hemos propuesto. Tener salud en nuestras finanzas. Dormir tranquilo, porque sabes que las finanzas están bajo control, que tú las dominas a ellas y no ellas te dominan a ti.
Me encantaría orar. Dile, Señor, tal vez no he sido el mejor administrador, pero me quiero comprometer contigo a tener salud en mi economía. Te voy a colocar a ti como el dueño y señor de todo. Voy a dejar de pensar que yo soy el dueño de mi plata y voy a entender que solo soy administrador de los recursos que tú me das. Así que comenzaré a llevar un registro. Te daré a ti el diezmo. Haré, Señor, un cronograma de mis pagos. Estableceré un presupuesto. Haré ahorro e inversión para el futuro y viviré una vida de contentamiento. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén. Bueno, amigos, esta sesión ha sido muy desafiante y creo que podemos seguir socializando con las preguntas que se encuentran en tu guía de lectura. Pero no solo socialices hoy, sino anota, escribe las metas para esta semana. Sugiero que comiences con el primer hábito y termines con el séptimo. Practícalos todos y así asegurarás que tu salud financiera se haga una realidad.